Mis y compañeros, muy buenos días. Mi nombre es Einer Reta Céspedes, nuestra profesora es Janet Pariona y mi tema es el primer militarismo. El primer militarismo. Concepto. Es la etapa donde nos gobiernan los militares desde 1827 hasta 1872. Se divide en dos. El caudillismo militar desde 1827 hasta 1844 y la prosperidad falaz desde 1845 hasta 1872. Sus causas es por la falta de la clase política. Entonces, no habían partidos políticos que formen ideológicamente a un representante que se lance a la presidencia. Y la segunda causa es que nosotros lo veíamos como héroes a los militares ya que obtuvieron la victoria en la lucha por la independencia. Características. Hubo una constante lucha por el poder, entonces hubieron varios golpes de Estado. Y también hubo un debate por el poder, que es para elegir un poder ya sea legislativo o ejecutivo. Y eso nos llevaría a tener 6 constituciones en menos de 45 años. Y cada constitución cada 8 años. Los gobiernos del caudillismo militar. Comenzamos con José de la Mar desde 1827 hasta 1829, 2 años. Sus obras fueron que presentó el primer presupuesto nacional, creó las juntas departamentales y realizó elección de autoridades. Su gobierno fue ejecutivo débil y en su gobierno se crea la tercera constitución de 1828, también llamada madre de todas las constituciones. En su gobierno se da la rebelión de los iquichanos, que pues ellos se rebelaron ya que querían seguir estando bajo el virreinato español, pero él logra combatirlos. También se da la guerra contra la Gran Colombia por la ambición de Bolívar, de Simón Bolívar. Él quería Tumbes, Jaén y Maín. Cuando José de la Mar estaba a punto de firmar el Tratado de la Real, le dan un golpe de Estado. ¿Quién le da un golpe de Estado? Agustín Gamarra. Entonces, seguimos con el gobierno de Agustín Gamarra desde 1829 hasta 1833, 4 años. Es decir, él llegó a terminar su mandato. Porque en esos tiempos el gobierno de un presidente tenía que durar 4 años. No es como ahora que dura 5. Algunas de sus obras son que creó el departamento de Amazonas, reorganizó el consistorio de San Carlos y fundó el colegio militar en 1830. Su gobierno fue ejecutivo, fuerte. Su esposa fue Francisca Zubiaga, también llamada la Mariscala. Su esposa era una militar y ella fue quien le ayudó a combatir 17 conspiraciones. En su gobierno también se da el segundo debate político, que fue porque algunas personas estaban a favor del poder legislativo y otro grupo de personas a favor del poder ejecutivo. Terminando su gobierno, Agustín Gamarra, entra Luis José de Orbegoso, desde 1833 hasta 1835, 2 años no gobierno. Algunas de sus obras fueron que promulgó la Constitución Liberal desde de 1834, la cuarta del Perú. También establece el juicio de residencia al presidente saliente y establece la no reelección presidencial. Él fue elegido por la Convención Nacional y su gobierno solo duró 2 años porque Felipe Santiago Salaverry, le dio un golpe de Estado. Por lo tanto, viene el gobierno de
Felipe Santiago Salaverry, desde 1835 hasta 1836. Duró un año. Algunas de sus obras eran que restableció el tráfico de esclavos, impuso la pena de muerte a los funcionarios ladrones y anuló la contribución de castas. Él fue el presidente más joven porque tenía 29 años. Su gobierno también era llamado República de los Muchachos. Orbegoso quería de nuevo entrar a su gobierno, entonces se une con Santa Cruz para sacarlo. Le pide ayuda a Santa Cruz y Salaverry se entera. Entonces Salaverry llama a Gamarra que le ayude a que no lo saque. Se da la guerra contra Santa Cruz y en esa guerra hay 3 batallas. La batalla de Yanacocha, donde es la derrota de Gamarra, la batalla de Uchumayo, la victoria de Salaverry y la batalla de Socabaya, que es la derrota final de Salaverry, porque Santa Cruz lo fusila y lo derrota. Entonces entra el gobierno de Santa Cruz, de Andrés de Santa Cruz, donde se da la Confederación Peruano-Boliviana desde 1836 hasta 1839, solamente 3 años, pero en sí iba a durar 10 años. Su objetivo de Andrés de Santa Cruz era unir al Perú con Bolivia y se dividió de esta forma: la parte roja, norte peruano; la parte verde, sur peruano; y la parte amarilla, boliviana. Aquí aparece un nuevo personaje llamado Diego Portales, que estaba en contra con esta confederación. Entonces le dijo a un jefe de sus militares, que es Manuel Bulnes, le pidió que acabe con esta confederación. Entonces Manuel Bulnes llama a Gamarra, le dice: ayúdame a derrotar. Lo derrotan a Santa Cruz y entra el segundo gobierno de Agustín Gamarra, que esta vez solo dura un año, desde 1839 hasta 1841. El Congreso de Huancayo le dio otra oportunidad y le dio el título de restaurador del Perú. Él, Agustín Gamarra, nombra a Manuel Bulnes como el mariscal de Ancash, el militar de Ancash. Gamarra, él quería algunos territorios de Bolivia para unirlos con el Perú, pero los bolivianos se molestan, entonces se crea la batalla de Ingavi y durante esa batalla Agustín Gamarra muere. De ahí viene la anarquía militar desde 1841 hasta 1845, 4 años, donde el primer gobierno fue el gobierno de Manuel Menéndez desde 1841 hasta 1842, un año. Él negoció la paz con Bolivia, firmando el Tratado de Puno. Entonces estábamos en paz con Bolivia. Él ya no quería estar más en el gobierno, era un sujeto pasivo, amistoso, y entonces convocó a la Asamblea Nacional para que eligiera a otro presidente. La Asamblea Nacional elige a otro presidente y ese presidente es Luis Crisóstomo Torrico, que gobierna desde agosto hasta octubre de 1842. Él quiere enfrentar a La Fuente y Vidal. Ellos se encontraban en Ica, pero él se dirige a la Sierra del Perú, pero se da cuenta que no está, regresa a Lima y le dicen que están en Ica. Se va a Ica y se crea una batalla, donde él es derrotado por Vidal. Entonces él dijo que se va a retirar. Se retira a Chile y entra el gobierno de Juan Francisco de Vidal, desde 1842 hasta 1843, un año. Él pues asume la presidencia tras derrota de Torrico, y él después ya no quiso estar más en el gobierno, le cedió el poder a Justo Figuerola
Entonces viene el gobierno de Justo Figuerola, que gobierna desde el 15 hasta el 19 de marzo de 1843. Solo unos días, 4 días exactamente. Él recibe la banda presidencial de manos de Vidal y pues su gobierno dura poco, ya que había un grupo de personas que estaba a favor de Manuel de Vivanco. Esas personas se dirigieron a la casa de este presidente y le dijeron que no estaba preparado, que mejor que entre Manuel de Vivanco. Entonces él se retira del gobierno y entra el gobierno de Manuel Ignacio de Vivanco, desde 1843 hasta 1844. Solamente un año. ¿Por qué? Porque se rebelaron Domingo Nieto y Ramón Castilla. ¿Por qué se rebelaron? Porque querían terminar con el directorio, ya que su gobierno era un directorio. En 1844 hubo una batalla donde resultó victorioso Ramón Castilla. Entonces, Ramón Castilla estaba con el poder y antes de asumir la presidencia, habló con Elías y lo conversaron y dijo que van a devolver el poder a quien le correspondía. En ese caso le correspondía a Manuel Menéndez. Y Manuel Menéndez asumió la presidencia, pero como estaba delicado de salud, le pasó el poder temporalmente a Justo Figuerola. Luego, cuando se mejoró, otra vez obtuvo el poder Manuel Menéndez, pero él, como no quería estar en el gobierno, convocó las elecciones presidenciales donde salió victorioso Ramón Castilla. Ganó las elecciones presidenciales, entonces él asume el gobierno desde 1845 hasta 1851. Se crea el fin de la anarquía militar. Muchas gracias.